Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Es importante que les hayan atendido a la convocatoria para pues atender este diálogo sobre uno de los temas que más gravitan dentro de la preocupación del ser humano. No es privativo de los que habitamos en el estado de San Luis Potosí, ni tampoco de los que habitamos dentro del Valle de San Luis Potosí. Agradezco también la participación del ingeniero Joel, de Roger, por venir y pues, exponer sus puntos de vista y plantear, tratando de que le quitemos el maquillaje a las palabras que hemos visto que es una actitud muy frecuente. Se nos miente desde el poder. Cuando abordan el tema del agua, decimos que mienten como respiran. Por eso es importante el esfuerzo que se ha hecho para la convocatoria de este foro. Por ello, les extiendo mi más sincera gratitud de que hayan hecho el esfuerzo de estar presentes. La convocatoria que encierra el título de este foro es sin duda de la mayor importancia para la especie viva que habita nuestro planeta Tierra. Abordar el tema del agua es hablar de la matriz de la vida y de todas las acciones productivas que la humanidad despliega de manera permanente. Dada la relevancia que representa el agua para la especie viva y las diversas fuerzas productivas, en su entorno se han conformado un conjunto de intereses económicos, políticos y sociales que han creado un poder que les ha permitido la manipulación y el control de ese vital y estratégico líquido para usufructo de una minoría rapaz muy poderosa en el mundo. El pueblo, por otra parte, que es donde reside el verdadero poder, no ha logrado sacudirse a esos intereses espurios que se han apoderado del control de nuestra agua. Eso es lo que encierra la convocatoria de este foro. Desde el principio de nuestros tiempos, la humanidad ha debatido sobre la importancia para su existencia el tema del agua que se encuentra en nuestro planeta Tierra. Esa molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, cuya fórmula química es la más conocida por la humanidad, H2O. Se ha dado el debate a lo largo de nuestra historia a partir de una serie de mitos, algunos de los cuales, como señala Philip Boll en su libro H2O, una biografía del agua, cito: en el principio fue el agua, cuando aún la tierra no tenía forma y estaba vacía. Ya el Dios de los hebreos camina sobre las aguas. No hubo cielo ni tierra seca hasta que Dios separó las aguas que hay debajo de las que hay sobre él y ordenó que se reunieran en un solo lugar las aguas inferiores. Fue entonces cuando el mundo emergió de un océano infinito y primordial. La cosmología polinesia repite el pasaje del Antiguo Testamento hasta en los detalles más ínfimos. El ser supremo lo dice, que se separen las aguas, que se formen los cielos, que la tierra sea. O también lo relata la mitología nórdica. Cito: Ymir es el primer ser vivo, un gigante hermafrodita primordial que nació en el vacío Ginnungagap por la mezcla de hielo de Niflheim y el calor de Muspelheim. Fue el ancestro de todos los gigantes de la escarcha y dio origen al cosmos cuando los dioses Odín, Vile y Ve lo mataron para crear al mundo. Su cuerpo se usó para la tierra, sus huesos las montañas, su sangre los océanos y su cráneo el cielo. Cierro la cita.
Señala también en su libro Philip Roth, abro cita, pero quizás en todos esos mitos haya una verdad de carácter más concreto. ¿Estuvo el mundo alguna vez cubierto por las aguas? En este caso, ¿de dónde vino esa agua? El origen del agua en nuestro planeta no se ha aclarado de manera concluyente. Durante muchos años ha sido la preocupación y ocupación de mentes brillantes. Se ha pensado que el agua de nuestro planeta se debe a los cometas y asteroides que se han estrellado con nuestro planeta, ya que están formados por hielo y roca. También que el agua estaba presente en los componentes básicos del planeta cuando éste se formó. La más sólida postura es la que tiene un basamento científico y es aquella que nos indica que el Big Bang sigue siendo sin duda el mejor modelo con el que podemos explicar el origen del universo, ya que éste tiene líneas muy sólidas. En esta ruta se enmarca un estudio publicado por Astronomía de la Naturaleza el pasado 3 de marzo del 2025 que señala, cito, el agua podría haberse formado por primera vez entre 100 y 200 millones de años después del Big Bang, es decir, antes de lo que se pensaba, y pudo ser un constituyente clave de las primeras galaxias. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.500 millones de años. El 70% de su superficie está cubierta de agua y el 30% restante de tierra. El agua es salada de los océanos y mares es el 97.5% del total. El agua dulce representa el 2.5% del total que hay en la Tierra. Y de esa agua dulce, el 68.7% está congelada en glaciares y casquetes polares. Un 30.1% del agua dulce se encuentra en acuíferos subterráneos y solo un pequeño porcentaje del agua dulce está disponible en lagos, ríos y la atmósfera, el 1.2%. Enfoquemos nuestra atención en esta charla, en ese microcosmos de nuestro planeta Tierra que está delimitado por lo que se llama la cuenca del Valle de San Luis Potosí. Su localización se encuentra en el suroccidente del estado de San Luis Potosí y abarca los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Pozos y Cerro de San Pedro, básicamente. Es una cuenca endorreica, lo cual significa que es cerrada y sus aguas que almacena no tienen salida al mar. En 1592 se fundó la ciudad de San Luis Potosí. El estimado poblacional era de 1,000 personas. El Valle de San Luis Potosí era un vergel jugoso en vida. Los lagos que se diseminaban por la explanada de nuestro valle eran ojos despiertos de agua pura y cristalina de forma perenne, que por las noches, sin nubarrones que lo impidieran, se mostraban desafiantes, permaneciendo expectantes ante la superficie reflectora de la luz del sol sobre la luna, y que durante las 24 horas, sin fallar, cumplían su razón de existencia al dar satisfacción plena en saciar la sed de los seres vivos originarios de nuestro hábitat. Eso era posible, ahora lo sabemos, porque siendo una cuenca endorreica y dada la conformación geológica de nuestros depósitos hídricos, como lo son el acuífero somero o libre y el semiconfinado, estaban saturados y sus aguas se mostraban en las innumerables lagunas sobre la superficie de nuestro valle de San Luis Potosí. Al día de hoy han transcurrido 433 años de la fundación de nuestra ciudad. El valle de San Luis Potosí es habitado
por 1.200.000 personas, lo cual ha generado que tengamos problemas estructurales serios en nuestra ciudad. El agua es uno de los principales. El agua ha sido un problema a lo largo de nuestra historia como ciudad. La necesidad de contar con el agua necesaria para cubrir la creciente demanda dio pauta a que se empezaran a construir para los aprovechamientos superficiales sobre la cuenca del Valle de San Luis Potosí por el poniente, la presa de San José, la del Piaje y el Potosino. La primera es la presa de almacenamiento de agua de lluvia, a partir de la cual se ha utilizado para la distribución a la agricultura y a la población. Las segundas fueron construidas como presas de almacenamiento para control de avenidas máximas. Por el sur de nuestra cuenca se construyó la presa La Cañada del Lobo. Esta infraestructura para almacenar el agua de lluvia se construyó desde 1894 a 1988. La capacidad que tienen, considerando ya el asolve, es de 15 millones de metros cúbicos al año. La fuerte presión social al Estado para cubrir específicamente la demanda creciente del agua ha sido siempre la evolución demográfica que se ha tenido en nuestra cuenca del Valle de San Luis. En los primeros 338 años desde su fundación, en promedio se tuvo un crecimiento de 219 habitantes por año, esto es, de 1592 a 1930. Pero en los siguientes 90 años, el crecimiento en promedio fue de 8.600 habitantes por año, 39 veces más que los 3.38 siglos anteriores. Para dar respuesta a esta enorme demanda social, a partir de 1945-50 se empezaron a perforar los pozos profundos para extraer el agua del llamado acuífero semiconfinado. La Conagua no cuenta con un registro de pozos construidos en el Valle de San Luis Potosí, pero sí nos muestra las concesiones autorizadas de los aprovechamientos subterráneos, pozos y norias, inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua por un total de 1.527. El volumen oficial autorizado por la Conagua en el Valle de San Luis es de 132.1 millones de metros cúbicos al año. El dato real de extracción de agua es mayor. No se tiene el control en la cantidad de agua que se extrae de nuestro acuífero semiconfinado. La extracción masiva de agua del acuífero profundo empezó a mostrar una tendencia negativa en el nivel del espejo hídrico. Esto es, se extraía más agua de la que se lograba recargar. Esta condición hidráulica del acuífero profundo obligó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos a decretar como zona de veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la región denominada Valle de San Luis Potosí, el 30 de junio de 1961. En 1983, el ingeniero Víctor Julián Martínez Ruiz señala en su libro Presente y Futuro de las Cuencas Hidrológicas de Villa de Reyes, San Luis Potosí y Villa de Arista, San Luis Potosí, que el acuífero superior tiene un volumen almacenado disponible de 1.500 millones de metros cúbicos. Y además nos señala que en 1978 se bombeó del acuífero inferior 60 millones de metros cúbicos y solo se logró recargar 30 millones de metros cúbicos. Esta tendencia de sobreexplotar el acuífero profundo cada año en una proporción de por cada 2 metros cúbicos que se extraen del acuífero solo se logra recargar 1, ha provocado un descenso gradual en los niveles piezométricos de 2.6 metros en promedio por año, como se demostró en 1985.
El abatimiento del acuífero profundo de 1972 a 1986 fue de 20 metros aproximadamente. Ya para 1995, el ingeniero Víctor Julián Martínez Ruiz y el ingeniero Guillermo Labarte Hernández, en su libro El futuro de las zonas áridas de México, nos señalan, cito, la evolución de los niveles estáticos del acuífero profundo oscilan de -1 metro a -5 metros al año, con un acumulado en los últimos años de -15 metros a -55 metros. Actualmente se bombea del acuífero profundo 101 millones de metros cúbicos al año, con una recarga estimada del orden de los 62 millones de metros cúbicos al año y un drenado del acuífero del orden de los 38 millones de metros cúbicos al año. Cierro la cita. Ante esta información técnico-científica, en el año 2000, en el libro Los grandes retos del Valle de San Luis, advertía lo siguiente, cito, como se ha demostrado en capítulos anteriores, las curvas piezométricas más bajas se encuentran hacia la mancha urbana, generando conos de abatimiento en el acuífero profundo en esos lugares. Esto, por supuesto, nos indica que de presentarse problemas de inestabilidad estructural del subsuelo, sería en esas zonas. No puede, por tanto, extrañarnos la aparición de grietas y hundimientos en amplias zonas de la mancha urbana, zona industrial, Abastos, La Florida, la zona Jarabito, entre otros. Cierro la cita. Desde el 2000 advertíamos esto, advertíamos que de seguir esa tendencia, de que si no se revertía eso, esto podía pasar. Hoy en día es lo que está pasando. Las investigaciones y los diagnósticos que se han desarrollado en las últimas 4 décadas sobre lo que sucede con la principal reserva hídrica con que contamos en nuestra cuenca del Valle de San Luis Potosí son contundentes en su fundamentación científica. La indolencia del poder y de quien se encuentra al frente de las instituciones del agua no pueden seguir simulando el grave daño que se ha generado al no presentar políticas públicas en materia hídrica que reviertan este grave problema de no solo en la disminución de nuestra principal reserva hídrica, sino la contaminación y la inestabilidad estructural del subsuelo de nuestro Valle de San Luis Potosí. En la actualidad, el nivel del espejo hídrico del acuífero profundo se mantiene negativo y ya es de 3 a 5 metros cada año. Esto es, de 1972 a la fecha, que se tiene un abatimiento de los niveles estáticos del acuífero profundo de más de 150 metros, lo cual es una barbaridad. Y por supuesto, esta grave omisión del poder ha generado consecuencias que no se pueden seguir abordando con frivolidad. El sistema de monitoreo de fallas y fracturas geológicas de San Luis Potosí nos da información actualizada en 2025. Nos señala que en nuestro Valle de San Luis Potosí hay 117 fallas que recorren nuestro valle. Esas grietas son consecuencia directa de la enorme sobreexplotación del acuífero durante 5 décadas. Son esas grietas las que están destruyendo las calles, los drenajes, las tuberías de agua potable, las viviendas. Esta sobreexplotación es la responsable de la subsidencia que se presenta en diversas zonas de nuestra superficie del valle, y será la responsable de los socavones que se puedan presentar de grandes dimensiones en donde se encuentran focalizados los conos de abatimiento. Pero sobre todo, el haber llegado a estos niveles de deterioro de las reservas hídricas de nuestras estructuras geológicas
es por la infinita corrupción que desde el poder ha prevalecido. Las aguas superficiales son las que se almacenan en las presas construidas en la cuenca del Valle de San Luis Potosí y también la parte que le corresponde a la presa del Realito, construida en 2012, de la cual, en teoría, debería llegar a nuestra ciudad 475 litros por segundo, lo que equivale a 15 millones de metros cúbicos al año. De esta manera, la capacidad de almacenamiento de aguas de lluvia que tenemos es de 30 millones de metros cúbicos, pero esa cantidad de volumen no es confiable. Depende de que no se presenten sequías, lo que representa también el volumen de agua que se pierde por evaporación, y es lo referente a la presa del Realito, que se corrija la falla estructural de la cortina y que se cambie el deficiente acueducto por otro que tenga la capacidad de resistir la presión hídrica. Pero tomemos estos datos para el desarrollo de nuestro análisis. Nuestras opiniones siempre se hacen a partir de los datos oficiales de las dependencias responsables del manejo del agua, como lo son la CONAGUA, el SEA y el organismo Interapas. Señala el Interapas en su página que tiene una cobertura del 97% de la población de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Pozos y Cerro de San Pedro, con una población de 1.200.000 personas, de acuerdo con INEGI, que tiene en operación además 129 pozos en activo. Sus fuentes de suministro son el acuífero del Valle de San Luis Potosí en un 75.8% y el 24.2% de las presas. Señala también que se entregan 278.8 litros por habitante por día, más, según ellos, que la media nacional, que es de 250 litros por habitante por día. También reitera que el nivel del agua del acuífero desciende entre 3 a 4 metros por año y que se obtiene del acuífero 150 millones de metros cúbicos al año para uso agrícola, público e industrial. Con estos datos nos indica que Interapas inyecta a la red de agua potable 122 millones de metros cúbicos al año. Si a esta cantidad le restamos los 30 millones de metros cúbicos de las presas, y conociendo que CONAGUA solo le tiene autorizado al Interapas de extracción de 70.72 millones de metros cúbicos al año, las cifras nos indican que Interapas está extrayendo 22 millones de metros cúbicos al año que no tiene autorizado. CONAGUA le ha autorizado a la industria y al campo la extracción de 39 millones de metros cúbicos al año. En el Valle de San Luis Potosí se están utilizando 150 millones de metros cúbicos al año del acuífero profundo y de las aguas superficiales. Esto es 4.756 litros por segundo. Un dato importante que vamos a retomar. Si se acepta que la red de agua está muy dañada y que el estimado de agua que se pierde es de 61 millones de metros cúbicos al año, esta enorme cantidad de agua que no llega a las personas que habitan en el valle nos indican lo siguiente. Primero, que es equivocado el dato de que se le esté dando 278.8 litros por habitante por día a la gente de San Luis Potosí. Quizás les llegue a los que tienen esa suerte 139 litros por habitante por día. Segundo, ese enorme volumen de agua que se desperdicia es agua relativamente limpia del acuífero profundo y agua tratada de la presa de San José, que se mezcla con el agua contaminada del acuífero somero. Tercero, ese volumen de agua representa
4 veces la capacidad de almacenamiento de agua de las presas de la cuenca del Valle de San Luis. Si la actividad humana del Valle de San Luis arroja 4.756 litros por segundo de aguas residuales, lo racional es que el Estado, por razones de salud pública y del adecuado manejo del vital líquido, tenga la capacidad de dar el tratamiento adecuado a ese enorme volumen de agua residual. ¿Qué ha hecho el Estado a ese respecto? De acuerdo a los datos oficiales de la CONAGUA, en el Valle de San Luis Potosí hay 23 plantas tratadoras de agua potable. De estas, 7 son manejadas por el Interapas y la SEA. El resto son privadas. El agua que es tratada por Interapas y la SEA es de 2.122.7 litros por segundo, apenas el 23.6% del total. Lo que nos muestra toda esta información es la falta de honradez en el ejercicio del poder para hacer frente a un problema que se ha dejado crecer por los intereses de una minoría inescrupulosa que le conviene no invertir en las necesidades prioritarias del pueblo. Han creado un mercado ante la falta de agua en miles de viviendas para garantizar el boyante negocio del suministro de agua muy cara y contaminada a través de las pipas, que por supuesto la plutocracia controla. No les importa que esa corrupción hecha gobierno haya provocado que nuestra reserva hídrica disminuida estén contaminadas. Los 1.500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero somero están severamente contaminadas con metales pesados, y ese volumen contamina de manera lenta y vertical al acuífero profundo por la transmisibilidad del agua en la condición en que trabaja el acuífero somero de ser un acuitardo. ¿Cómo podemos enfrentar este grave problema hídrico y la inestabilidad estructural en el subsuelo que tenemos en nuestro Valle de San Luis Potosí? ¿Qué debemos hacer? En razón de las condiciones que guardan las graves y peligrosas grietas que recorren la superficie del valle, el descenso del nivel estático del acuífero debido a la sobreexplotación del mismo, a que la contaminación del agua con que contamos se extiende, representando un serio problema de salud pública, y que el desperdicio del agua que se inyecta a la red es de un 50%. Al paso de los siglos, en nuestro valle ha sido alterada su naturaleza. Las zonas de recarga natural que contaba han sido anuladas en la mayor parte. Una zona urbana cubierta con una pesada plancha de concreto hidráulico y asfalto. Los drenes principales de la cuenca del Valle de San Luis, como lo son el Río de Santiago y Españita, también están pavimentados. Esto es lo que ha provocado que no se logre la infiltración necesaria de las aguas de lluvia hacia nuestros acuíferos. Por ello propongo, inciso A, que construyamos lagos artificiales sobre la explanada de nuestro valle, garantizando que tenga agua todo el año, que nos permita ayudar a la recarga del acuífero. ¿Cómo garantizar que siempre tengan agua esos lagos? Con el agua tratada que se obtenga de las aguas que los habitantes del valle expulsan por el orden de los 4.756 litros por segundo. La única forma de revertir el fracturamiento de la superficie del valle, con las graves consecuencias que esto implica, es que logremos subir el nivel del espejo hídrico del acuífero, como forma de lograr la estabilidad estructural del subsuelo del Valle de San Luis Potosí. Inciso B, que se construya un gran canal a cielo abierto en las partes bajas de la Sierra de San Miguelito
que desemboque por el poniente al río Santiago y por el oriente, abarcando la zona industrial en las partes bajas del valle en la comunidad de La Purísima, entendiendo que el mayor volumen de agua de lluvia que impacta en la cuenca del valle es el que se da en el área que corresponde a la sierra, pero este, además, es el más peligroso. También se propone la construcción de tantas presas de gavión como sean necesarias sobre las miles de corrientillas que bajan de la sierra, con el propósito de que disminuya la velocidad del agua y al transcurrir del tiempo, con el arrastre de sedimentos, se formen terraplenes que nos permitan ayudar en la reforestación de nuestra sierra de San Miguelito. Inciso C. Es imperativo que se renueve toda la red de agua potable dañada en el valle. Se desperdician 60 millones de metros cúbicos al año de agua potable que extraemos del acuífero y del agua tratada de las presas. Esta es la inversión prioritaria que los tres niveles del gobierno deberían coordinar para resolver una parte de la falta de agua en nuestro valle. Por ello, hemos sostenido que la construcción de la presita de las Escobas siempre fue una falacia, la argumentación tendiente a justificar la construcción, como cuando se afirmaba que esa obra iba a resolver la falta de agua para nuestra ciudad capital. Desde 1985 y 2003 se han realizado análisis hidrológicos de los sitios sobre la cuenca del Valle por el poniente, y los resultados que arrojaron esos análisis fueron: la presa de las Escobas tenía una capacidad de 1 millón de metros cúbicos, la de Suspiro Picacho de 0.5 millones de metros cúbicos y las Calabacillas de 0.8 millones de metros cúbicos. Esto es, el costo-beneficio no justificaba se hiciera esa fuerte inversión para una presita que no resolvería para nada la falta de agua en nuestro valle. La construcción, señalan desde la Conagua San Luis Potosí, está en stand-by, porque se dieron cuenta que solo podía almacenar 2.6 millones de metros cúbicos y no los 6 ni los 8 millones de metros cúbicos que se presumían, sin tener la base técnica del proyecto. Con una copiosa narrativa que no tiene soporte técnico, que ahora sí sostiene, ya revisaron bien el proyecto y que van a colocar un tubo desde la presa del Piaje hacia la de San José, para así lograr traer más agua hacia la capital potosina. Eso es falso. El agua que se traerá es la misma que se tiene contemplada desde que se construyeron esas presas, las que tienen un volumen de almacenamiento de 15 millones de metros cúbicos al año si llueve. No tendremos un aumento en el caudal de agua por ese sector. Ahora bien, si deciden traer el tubo de la presa del Piaje a los filtros, esa planta tratadora no tiene capacidad de tratar al mismo tiempo el agua de la San José y del Piaje, pero en todo caso seguirá siendo el mismo volumen, no más. Inciso D. Se debe contar con la infraestructura suficiente para tratar el 100% de las aguas residuales en la cuenca del Valle de San Luis Potosí. Lo que se tiene instalado solo tiene capacidad de tratar el 23.6% del total. Esta inversión nos permitiría atacar de forma frontal un tema de salud pública que se agrava ante la expulsión de millones de metros cúbicos de agua contaminada. También nos permitiría obligar a la industria y al campo a que utilicen aguas tratadas. Con esto se dejarán de extraer del acuífero 39 millones de metros cúbicos al año, lo cual sería de una gran ayuda para la recuperación del espejo hídrico. Inciso E. La acción más importante para hacer frente y resolver este grave problema
corresponde al pueblo de San Luis Potosí y es no otra cosa que el combate a la corrupción que desde el poder se practica en niveles insoportables. Sostengo que no existe problema, por más complejo que sea en nuestro estado, que no se pueda resolver. Todo se puede resolver, pero para ello se necesita no perder la perspectiva. El poder real, el verdadero, radica en el pueblo. Muchas gracias.